Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Círculo de Crianza. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Hoy tenemos un tema que nos parece muy interesante, un tema, como ya saben, de los que se tiene que hablar, de los que todos conocemos, de los que tenemos una idea, pero nos cuesta trabajo nombrarlo, nos cuesta trabajo platicarlo y profundizar tal vez sobre ello. Y este tema es pues la violencia que se vive dentro de las casas, en las crianzas, entre parejas. Y para ese tema tenemos un invitado muy especial. Gracias, Lore. Arturo Roa, bienvenido, ¿cómo estás? Tal? Muy bien, muchas gracias, Lore. Qué bueno. ¿Ustedes qué tal? Bien. Hola, Padrísimo. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué onda, hermana? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, Arturo. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te va? Bueno, pues Arturo, les platico un poquito sobre él. Arturo es maestro en Psicología Clínica y Psicoterapia por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Es licenciado en Psicología por la Universidad Salesiana y cuenta con experiencia como psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos desde septiembre de 1995. Más o menos sea, por ya ahí. un buen rato en esto, Arturo. Sí, Lore. Además es especialista en psicodiagnóstico y bueno, pues ha sido maestro de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac aquí en Querétaro, docente, coordinador académico, conferencista. Bueno, pues un honor tenerte aquí, Arturo, Muchas gracias, con Lore. ese Muchas currículum. Gracias. Y además me encanta porque siempre has estado bien dispuesto a colaborar con nosotros en el colegio, dando pláticas con papás. Me encanta. Etcétera. Me encanta estar con ustedes, la verdad. Sí. Muchas gracias, Arturo. Bueno, antes de iniciar, pues algunos recordatorios. Si estás escuchando esto en Spotify, dale de una vez a suscribirte para que pues te llegue la notificación cada vez que estrenamos un episodio. Todos los lunes sacamos un episodio nuevo con temas de crianza. Dale click a la campanita. Dale click a la campanita. También este podcast también lo grabamos en YouTube, así puedes conocer a nuestros invitados, no en persona, pero sí ponerle cara a la voz y listo. Tenemos redes, Lavín 1111, búscanos en Instagram y en Facebook. Bueno, pues, ¿por qué hablar de violencia? Un día les voy a contar algo que me pasó, que me dejó pues tocada, porque justo lo estoy contando ahora, ¿no? Claro. Estaba caminando en la calle un día y paso por un coche en donde de repente empiezo a escuchar gritos, empiezo a escuchar a un niño pequeño, será de unos 5 años o tal vez menor, llorando con mucho sufrimiento, y veo a 2 papás desesperados intentando sacarlo del coche, ¿no? Parecía como que el niño estaba haciendo como un berrinche, no tengo ni idea por qué no quería salir. El caso es que voy pasando por ahí y veo jalones al niño, veo golpes, veo que le están gritando, o sea, una situación que para mí, pues que me dedico a trabajar con niños, fue como alerta total, ¿no? Afortunadamente había un oficial cerca de donde yo estaba y me acerqué con él y le dije, es necesario que te acerques, algo está pasando y no está muy bien para ese niño, ¿no? Al final me fui, pues porque no podía intervenir, ¿no? Pero, pues ese es el tipo de violencias que vivimos, esos son los tipos de violencias que vemos, pero no es el único tipo de violencia, ¿no? Así es. ¿Cómo es la violencia en la familia? Digo, el tema es muy extenso, pero empecemos por ahí, Arturo. Sí, Lore, fíjate que precisamente el tema de la violencia, como tú lo estás comentando, es como un tema tabú, ¿no? Hay varios temas tabú, ¿no? Como de los conocidos, por ejemplo, incluso el alcoholismo y la sexualidad, pero la violencia es un tema tabú, no se habla de esto, incluso las mamás dan como la instrucción a sus hijos de, bueno, esto pasa en casa, pero estas son cosas que no se tienen que estar platicando. Entonces es algo que se mantiene oculto, se mantiene muy disfrazado. Las personas no, cuando incluso llegan a consulta, no llegan incluso hablando de esto. No es como su primer tema.
te lo vas descubriendo, te lo vas, vas entrando en eso hasta cuando la persona ya tiene mucha confianza, es cuando te dice, mira, lo que está pasando es esto. Incluso los niños no hablan de eso, aunque lo vivan. Las parejas, las mujeres principalmente no hablan de eso, aunque lo vivan. En toda mi experiencia, que son más de 25 años trabajando con niños, adolescentes, adultos, en solamente una ocasión el motivo de consulta ha sido violencia en la pareja. Una, y he tenido muchísimos. Entonces imagínate el grado de hermetismo con respecto al tema, el grado de silencio que se tiene alrededor de esto es tremendo, es tremendo. Entonces, cuando nosotros lo vemos, es como, por decirlo así, es como las cucarachas, ¿no, Lore? Cuando vemos una cucaracha en una cocina, lo que sea, hay 10 que no vemos. Entonces, imagínate lo que debe de estar sucediendo en esa familia cuando lo que vemos es un evento de esto, un niño en un carro siendo violentado. Entonces, la cantidad de violencia que ese chiquito debe de estar sufriendo dentro de sus casas, cuando no se ve, debe ser horrible. Claro, sí, claro, porque Oye, esto yo tengo está una muy... pregunta, yo tengo una Sí, pregunta. ¿Será si hay violencia con un menor? ¿Pero será que también hay violencia en pareja? ¿Será Es casi seguro, sí. ¿Será que la violencia viene también más atrás en la historia del padre, de la madre? Sí, seguro. Seguro. De hecho, es un tipo de comunicación, es un tipo de funcionamiento familiar, como que se instaura, es un tipo de, como una enfermedad, es un tipo de cáncer que entra a la familia por alguno de sus miembros y después se empieza como a reproducir. Como a ok. reproducir, sí. Ok, Entonces, entra por medio de uno, a veces por medio de varios, porque siempre hay unos enganches muy particulares y después como que se reproduce en los diferentes miembros. Y ya después es un tipo de patrón familiar que, si bien no es que todo el tiempo se estén, como decimos en México, agarrando del chongo, pero se ejercen como en cadena, o sea, hacia abajo. Normalmente es el papá hacia la esposa y la esposa hacia el hijo, uno de los hijos, y el hijo hacia el hijo más pequeño y el chiquito hacia quien puede, ¿no? Hacia a veces la mascota, a veces el compañero de la escuela, pero sí, normalmente no es una violencia en muégano, es decir, que se explota para todos lados, sino más bien en cadena. Déjame contarte que ahorita que dijiste, normalmente es del hombre a la mujer. Entiendo que puede ser así y que el porcentaje será mayor. Es muy alto, sí. Pero también hay de mujer a hombre la violencia, Sí. ¿no? Física, ¿eh? Sí. Eso a mí, en algún momento tuvimos como un espacio de reflexión entre hombres, como círculo de hombres, y había muchísimos casos de hombres maltratados por las mujeres, y eso me sorprendió durísimo. Y estamos hablando de físico y con algún objeto con el que le pegaban Incluso al hombre. Sí, de hecho también existe mucho más maltrato psicológico, o sea, de la mujer hacia el hombre es más psicológico que físico. Okay. Ya cuando llega a lo físico ya son también como casos extremos, incluso como la violencia física del hombre hacia la mujer ya es como caso extremo, pero de la mujer hacia el hombre sí es como que ya se rebasaron todos los límites, pero siempre empieza siendo psicológico, verbal. Siempre hay retos, siempre hay un intento de sumisión, control, sometimiento, dominio, pero siempre es como el tipo con el que se empieza y después se escala, ¿no? Ok. Así es. Bueno, pues hablando de esto, o sea, ¿cómo? ¿Por qué es importante que hablemos de esto, Arturo? ¿Por qué es importante que este tema deje de ser tabú? Claro. Platiquemos un poco sobre cómo es que afecta a un niño vivir pues, en un ambiente violento, pero identifiquemos primero qué tipos de ambientes violentos se enfrentan los niños, ¿no? Claro. Mira, básicamente contestando porque son varias preguntas, pero la primera de por qué hablar de esto, Sí. Porque el daño es mucho. No es como algo que no afecte de forma individual y en forma sistémica. Y me refiero en lo sistémico a la dinámica de la familia. Nosotros sabemos que el primer núcleo social es la familia, entonces si nosotros tenemos
individuos afectados por la violencia, vamos a tener sistemas familiares afectados por la violencia y en consecuencia sistemas sociales afectados por la violencia. Entonces, igual como lo estábamos comentando, ¿no? Que es como una cadena, aquí sí es como explosiva, por decirlo así. Entonces, la violencia que nosotros estamos viviendo incluso en el país está condicionada por muchas situaciones, ¿no? Pero básicamente porque la violencia que empieza el individuo se ha ido reproduciendo aritméticamente, se ha ido reproduciendo a tales magnitudes que afecta el sistema familiar, afecta el sistema social y entonces nos afecta en muchos otros ámbitos. ¿Como cuáles? Todo lo que es el desempeño académico se ve afectado cuando hay violencia, los logros personales, es decir, las personas van a lograr menos cosas cuando están siendo víctimas de violencia porque su autoestima se ve afectada, porque su inteligencia se ve mermada, porque la confianza en sí mismo se ve disminuida. Entonces, la intención del logro y la posibilidad de tener éxito en muchos de los ámbitos de su vida también se ve mermada. Entonces, en general, las sociedades más violentas tienen menos potencial de desarrollo personal, de desarrollo económico incluso. Entonces, incluso las familias en donde puede uno de los miembros ser muy exitoso, pero ejerce violencia, el resto de los miembros es muy probable que no lo sea, ¿no? Porque se merman todas sus capacidades. Entonces, por eso hay que atenderlo, porque no solamente se afecta desde lo particular, baja autoestima, inseguridad, depresión, ansiedad, sino que esto permea en lo que son todos sus potenciales, ¿no? El potencial de cada ser humano en todos los ámbitos de su vida se ve afectado al estar viviendo violencia. Claro. Ahora, contestando la otra, ¿de qué tipos de violencia? Pues evidentemente siempre en la que nos centramos y la primera que brinca y nos llama muchísimo la atención es la física. Claro, la más visible, ¿no? Es la más visible. Fíjate que a veces no, porque de verdad es impresionante cómo la persona violenta tiende a saber incluso cómo violentar para que no se note. Okay. Y luego las personas que han sido violentadas físicamente también hacen todo lo posible para que no se note, ¿no? Claro, o sea, que no se sepa. Que no se sepa. Que nadie sepa. Ajá, por lo mismo que estamos comentando, que es como tabú, entonces se vuelve como un secreto personal y un secreto familiar, y entonces todo el mundo anda ocultando. Pero, digamos, es el más escandaloso, por decirlo así. Okay. Porque pues hay gritos, porque hay jalones, porque nos lo muestran visualmente en las redes sociales, en la televisión, en las películas, videoclips, ya se está mostrando visualmente los efectos de la violencia física. Es muchísimo más difícil mostrar visualmente los efectos de la violencia psicológica y los efectos de la violencia emocional, entonces no se puede literalmente ver tanto, porque son aspectos muy internos, muy personales. Entonces ahí nosotros ya, sin saberlo, nosotros ya mostramos 3 tipos de violencia, que es la física, la emocional, la psicológica. Nos hacen falta otros 2 que son muchísimo menos visibles, porque casi siempre sucede en la intimidad. Entonces es la sexual, y también existe la económica o patrimonial. Entonces hay un gran abanico de posibilidades del ejercicio de la violencia, y pues siempre se habla de que el que ejerce la violencia es hombre, pero efectivamente sí existe un alto porcentaje de hombres violentados o de mujeres que ejercen la violencia. Pero no estamos hablando solamente de violencia de género. Exacto. ¿No? Que ese es otro tipo que evidentemente sucede dentro del ámbito de la familia, pero pues no es como el tema central ahora, aunque siempre va a estar de la mano. O sea, no lo podemos dividir. Esta es violencia familiar, esta es violencia económica y esta es violencia de género, porque casi siempre sucede de un hombre hacia una mujer. Entonces, siempre están de la mano. Ahora, no son excluyentes. Esto significa que puede haber de varios tipos, ¿no? Vividos en la misma familia. Entonces podemos tener, o sea, la violencia simplemente la subdividimos por fines prácticos, por fines de estudio, por fines estadísticos, pero la violencia es una sola. Sí, que es
perdón, que es como lo estábamos comentando, todos aquellos actos, incluso omisiones, palabras, que hay una corrección que yo siempre hago en la definición de violencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es que ahí dicen que tiene que ser deliberado, o sea, propositivo, es decir, que el sujeto voluntariamente tiene un acto, una palabra o una omisión con el fin de dañar, lastimar, someter, dominar a otra persona. Y yo la corrección que hago es que muchas veces es inconsciente, ¿no? Entonces se puede estar ejerciendo violencia inconscientemente. Claro. La persona puede no saber que está siendo violento y la persona que la recibe puede no saber que está siendo violentada. Por eso la importancia de estos espacios, de estos podcasts, de estos videos en donde la gente tiene que enterarse cuando está siendo violenta y también tiene que enterarse cuando está siendo violentada. Entonces hay muchos tipos y podemos de verdad tomarnos muchísimo tiempo definiendo cada uno de ellos, pero sí, hay como una sola violencia que tiene muchas caras, así es como yo lo diría, Lore. Pienso ahorita con lo que estás diciendo, pues en un niño, ¿no? En un niño que tal vez está siendo maltratado por su madre y pues él lo que vive es pues su día a día, ¿no? Sin enterarse que algo que no está bien, ¿no? Sin enterarse que está violentado, es su manera de vivir. Exacto, y la madre en este caso, pues también tal vez, o sea, sin ninguna intención de hacerle daño a su hijo, pero siendo violenta, ¿no? Tal vez porque es un patrón que está repitiendo, porque las situaciones se le sale fuera de control, no sé, pero pienso en esto cuando dices, la gente a veces no se da cuenta de lo que está haciendo. De hecho, por ejemplo, hemos estado saliendo de lo que le llamamos típicamente machismo, ¿no? Se está intentando salir de eso, aunque la resistencia social es muchísima. Sí. Entonces, así como existe como un patrón de pensamiento como muy clavado socialmente, como un inconsciente colectivo, ¿no? Dirían algunos autores, en los hombres, es decir, como esta es la forma correcta de que yo debo de ejercer mi dominio, mi autoridad, mi jerarquía dentro de la familia, también las mujeres lo asumen como es que así debe de ser, es que mi esposo está educando a mis hijos y esa es la forma correcta. Incluso le dicen a los niños, ¿no? O sea, como de, pues ni modo, así es. Entonces las mamás no intervienen en la defensa de los niños y los papás juran estar haciendo lo correcto. Claro. ¿No? Claro. De hecho, también, ¿no? Me he encontrado con algunos papás que en el momento en que les dices, ojo, esto es violencia y las consecuencias en tu hijo pueden ser estas y estas, en ese momento lo sacan de la terapia. O sea, es triste, pues, cuando les haces ver que ese estilo de crianza puede lastimar, puede destruir, más que generar como un chico sano, un chico fuerte, un chico que entre a los retos con seguridad y confianza, se le hace ver que no, que lo está disminuyendo, que lo está atacando, su posibilidad de acción. Los papás dicen, pues no, ese es mi estilo, esa es mi forma, y retiran al chico de la terapia, ¿no? Sí. Las mamás también muy atadas de manos, como decir, ay, pues es que así es como debe ser, o así me enseñaron a mí, o así me educaron a mí. Es un patrón cultural incluso, ¿no? Pienso en el famoso una nalgada a tiempo, ¿no? Un grito a tiempo. Como dicen por ahí, también más vale una colorada que 1000 descoloridas, también lo he escuchado, exacto, ¿no? Así es. Exacto. Pero aquí podemos entonces empezar a hablar de cuáles son esas repercusiones que le pasa a un niño violentado, Claro. que vive una cierta violencia dentro de su casa. Sí, de hecho, pues mira, lo que son es como si nosotros nos ponemos a pensar cuáles serían las consecuencias de una explosión, de una bomba, ¿no? Es difícil pensar en que las consecuencias de una bomba sean buenas, ¿no? Sean positivas. A menos de que sean de verdad como estas explosiones controladas que generan como una demolición controlada, ¿no? Pero un daño controlado. Un daño controlado, pero de verdad
es tan difícil controlar un arranque de violencia, un grito, una palabra mal dicha en un mal momento, que la única posibilidad que nosotros tenemos de pensar en las consecuencias son consecuencias negativas. Nunca vamos a poder pensar que la violencia va a tener consecuencias positivas, ¿no? Siempre hay daño, siempre nosotros podemos tener como un contador Geiger, ¿no? Por decirlo así, con respecto al tipo de conducta que tenemos hacia los demás. Entonces, las conductas que tienden a lo creativo, a lo amoroso, a lo conciliador, hacia la paz, por decirlo así, es mucho más probable que generen consecuencias positivas. En caso de la violencia, en un 99% de los casos y hasta más, puede generar consecuencias negativas. Entonces, digo, de entrada las principales son daños físicos. Y los daños físicos pueden ser desde los más simples, no le quiero decir insignificantes porque siempre son significativos, desde los más simples como un moretón, un pellizco, una cortadura, pero pueden ir escalando hacia ojos morados, moretones en el cuerpo, huesos rotos, tendones rotos también, hombros, brazos, piernas zafadas, ¿no? Que se desarticulan también. Digamos, no quiero ser muy gráfico porque si no se vuelve un poco amarillista, ¿no? El tema, pero sí estamos hablando de consecuencias físicas graves y definitivamente la más grave es la muerte. O sea, sí hay casos en donde las cosas se salen de control en casa, en una golpiza, en un algo, porque casi siempre detrás de un acto de violencia hay a veces abuso de alcohol, abuso de drogas, pero básicamente pues hay un descontrol físico. Entonces las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Desde lo físico. Ahora también, ¿no? La consecuencia desde la parte emocional también es muy común saberla y los nombres los conocemos, pero no los dimensionamos. Uh-huh. Entonces podemos hablar de baja autoestima, inseguridad, un mal autoconcepto, dificultades en la autoconfianza. Y entonces, como lo estábamos comentando hace ratito, te vas autolimitando. Tú dices, no puedo hacer esto, nunca voy a lograr esto otro. Y se genera mucha dependencia, efectivamente dependencia emocional. El que ejerce violencia se encarga de eso, se encarga de hacerte creer que sin él o ella no puedes hacer nada. Entonces, esa es una de las condiciones, de las precondiciones para la violencia, es decir, tú sin mí no eres nada. Entonces la otra persona se engancha con ese pensamiento, por eso acepta la violencia como parte de su estilo de vida, pero hay como muchas limitaciones personales que limitan su actuar, limitan su, como lo estábamos comentando hace rato, su éxito posterior, académico, laboral, personal. Déjame hacerte una pregunta, claro. Lo que estás diciendo, pensando en, o sea, con los años de experiencia que tienes y veamos a un niño que creció en una familia violentada, ¿no? Que él creció violentadamente. Uh-huh. Y de menos a más violencia física, emocional. Pero siendo adulto, o sea, quiero ver como la fotografía de ese niño que nos imaginamos, okay, que ahora ya es adulto. ¿Cómo describirías un adulto que fue violentado emocionalmente, físicamente? ¿Cómo sería hoy en día su vida? Sí, mira, de hecho hay una estadística que dicen la relación casi es 1 a 1, es decir, un niño violentado se va a convertir en un adulto violento. Okay. Es una consecuencia casi segura, pues. Siempre y cuando no haya tomado una terapia. Exactamente, ¿no? Justo porque, como lo estamos comentando, en donde se puede observar una de las principales afectaciones es en autoestima. Entonces, en general, y aquí lo voy a decir, lo bueno que es un podcast, entonces, detrás de un sujeto violento hay un sujeto muy chiquito, ¿sí? Hay un sujeto muy chiquito en cuanto a autoestima. Sí. Digamos que tan chiquito que se siente amenazado con el éxito de su pareja, se siente amenazado
con que si alguien se le cierra, se siente amenazado con que alguien le diga menso, o sea, se siente amenazado con muchas cosas. Entonces tiene que reaccionar con violencia. O sea, todo el tiempo está a la defensiva. Todo el tiempo está a la defensiva, pero el paso al acto es automático. Entonces, muchas personas se pueden sentir atacados, pero no ofendidos. Entonces lo dejan pasar. Dicen, ay, ya, vaya, Sí, olvida. que pase. Ya, que pase, no pasa nada. Pero estas personas que tienen este carácter violento, en general se sienten muy chiquitos, muy disminuidos, porque en muchos casos fueron violentados. Entonces fueron hechos chiquitos. Su autoestima es chiquitita, su autoestima está también quebrantada. Entonces son fácilmente quebrantables. ¿Sí? A una persona violenta le tocas el ego, lo hace sentir menos, y en ese momento es suficiente para que tenga una reacción violenta, que básicamente es un poquito, hablando como de las formas en las que se explota la violencia, es esa. La persona se siente ofendido, se siente chiquito, se siente atacado, se siente amenazado. Es decir, detrás de una persona violenta hay alguien que tiene miedo. Entonces, ante Un gran miedo, ¿no? un gran miedo. Miedo a ser abandonado, miedo a ser superado, miedo a ser devaluado, miedo a sentirse chiquito y atacado y violentado de nuevo. Entonces, la reacción que le queda es destruir al atacante, aniquilarlo. O sea, un niño que crece con violencia difícilmente podría ser una persona que se pueda adaptar, que pueda ser flexible, que pueda adaptarse al mundo en el que pueda vivir, que pueda cumplir su propósito de vida, que pueda relacionarse de una manera sana con su pareja, con Así sus es. hijos, etcétera, etcétera. O sea, lo estás, como que le estás poniendo una sombra tan fuerte o tan pesada, esa carga, esa piedra va a cargar esa piedra toda la vida si no se atiende a tiempo. Fíjate que el ejemplo que estás poniendo me encanta, porque le estás poniendo una sombra, pero le estás poniendo una sombra como si fuera un monstruo. Es una sombra que siempre lo persigue. Es como si su propia sombra lo fuera a atacar, es como si fuera de verdad su propia sombra atacando. Se lo fuera a comer, ¿no? Se lo fuera a comer. Entonces, en muchos momentos de su vida se sienten así, atacados, con ese temor que ellos tuvieron cuando eran chiquitos, con esa hiper sensibilidad, pero ahora ya son grandes, ahora ya son fuertes, ahora ya como que le dan la vuelta a la hoja y dicen, pues ahora es la mía, ¿no? Ya no me vas a hacer así. Me la hicieron, ahora yo la hago. Hicieron, ajá. Ahí es donde está el patrón inconsciente. No lo piensan, me la hicieron y ahora ya lo hago, pero eso es lo que está sucediendo en el inconsciente. Entonces es una reacción violenta ante esa sombra que lo atacó, que lo disminuyó, que lo hizo chiquito, que lo devaluó, que lo hizo menos. Entonces, en cualquier momento que se sienten menos, y pongan cualquier situación, en el tráfico, en el súper, en la gasolinera, en el antro, en cualquier lugar en donde se pueden llegar a sentir devaluados, atacados, rechazados, disminuidos en cualquier forma económica, física, no lo pueden soportar y actúan con violencia como si el otro fuera ese atacante que los hizo sufrir tanto tiempo en sus vidas. Ok. El enemigo. El enemigo, así es. Oye, estaba leyendo aquí una estadística que tienes y me pareció bien interesante porque esta estadística dice, en México 6 de cada niño sufren maltrato infantil. 6 de cada 10 niños, imagínate. 6 de cada 10, ¿no? En un episodio pasado entrevistamos a Fernanda Lazo de Corazones Mágicos y nos decía, 1 de cada 5 niños sufre violencia sexual infantil, ¿no? Entonces, o sea, estas dos estadísticas están... O son atacados sexualmente o algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, yo digo, ok, entonces si tú estás escuchando este podcast en este momento, o sea, estamos hablando de que 6 de cada 10 niños hay algún tipo de violencia en casa que tal vez no nos estamos dando cuenta. Así es. ¿No? ¿Cómo? Hablemos de esto, o sea, quitamos el tabú y decir, ¿cómo es una crianza violenta? Porque, como dices, o sea, tal vez no me estoy dando cuenta que estoy ejerciendo violencia en mi hijo, en mi hija, con la forma como lo estoy criando. Deja tú que tal vez tenga conflicto con mi pareja, ¿no?
Yo escucho muchas historias de, sí, pero los conflictos los llevamos al cuarto, ¿no? Y como si no escucharan los niños, ¿no? Tal Claro. vez. O como si no sintieran. Exacto, como si no se dieran cuenta que realmente en la relación entre sus padres hay algo que no está funcionando, ¿no? Pero en la crianza directamente, ¿cómo es una crianza violenta? ¿Cómo me puedo dar cuenta si yo estoy siendo violenta con mi hijo, con mi hija? O podremos tener una serie de alertas, alarmas, donde Sí. se pueda ver cómo es el desarrollo de la familia y... Claro. ¿no? Fíjate Sí, que, sí, sí. No sé. y fíjate, Lore, hablando también de estadísticas, Ajá. en estos casos, en casi la mitad de los casos, en 47% de los casos, esa violencia de estos niños ha sido ejercida por la mamá, Pues claro. ¿no? Pues es quien pasa más tiempo con el niño. Exacto. Pero es lo que yo les comentaba hace ratito, Ajá. como la escalera. Entonces, posiblemente la mamá recibe violencia del papá Ok. y como cadenita hacia abajo, las mamás tienen esta respuesta a violencia de violencia hacia los chiquitos, hacia los niños. ¿De qué manera no la vamos a poder ver tan fácilmente? Porque también sucede pues dentro de la intimidad de la casa, de los hogares de cada una de las familias. Pero y también hay familias que no tienen padre Exacto. o madre. Que el Exacto. padre los educa solos o que la madre los educa solos, ¿no? Pero Entonces, en algún momento de la ajá. historia hubo violencia y por eso hay la cadenita. Exacto. Ok. Y la cadena, y el patrón se hace permanente. Ok. Entonces no es necesario que esté como ese primer eslabón, como esposo o esposa, pero está la mamá con los niños y ahí es donde se puede también ejercer la violencia, ¿no? Te decía, no lo vamos a poder ver tan fácilmente porque siempre sucede dentro. ¿Cómo nos podemos dar cuenta como papás que estamos siendo violentos? Ujú. De entrada, con el pretexto de que estoy educando, de que estoy formando, de que estoy corrigiendo, utilizo la fuerza física, la autoridad o el poder que tengo sobre el niño. O sea, como cuando yo le digo, es que lo tienes que hacer porque sí, porque soy tu madre. O sea, cuando ya se nos acaban las palabras para explicar por qué lo estoy haciendo, o porque soy tu padre, o porque tú me obedeces y punto, ya estoy utilizando el poder como instrumento para educar, para formar, para corregir. Entonces, de entrada ahí eso ya puede ser un dato que del cual me puedo percatar que estoy siendo violento. O sea, que estoy utilizando mi poder para Así es. controlar la situación. Exacto. Ok. Poder, autoridad, jerarquía. Ajá. O sea, Jerarquía. todos hemos sido violentos en algún momento, Sí. ¿no? Sí. O sea, todos tenemos ese... Sí, Ese digamos, tema. no todos, pero sí un alto porcentaje. Ahora, aquí lo interesante es que Lo que me refiero es que todos hemos podido tener algo que decir Sí. de ese... Puede ser mínimo o puede ser muy grande. Exacto. Pero todos Ahora, hemos cuando actuado de esa manera. eso se vuelve lo común, es Ok. cuando la dinámica familiar o el patrón de comunicación o el patrón de relación o el patrón de crianza Se ya daña. se torna violento, Ok. ¿no? Pero sí, de Sí, repente... porque yo ya había pensado en mi mamá diciéndome, porque soy tu madre y me obedece. Y porque sí, ¿no? Porque así es, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pero digamos, son grados de violencia. Entonces, sí puedo decir, bueno, es que yo no le pego. Bueno, no le pego, pero es que si yo le digo, bueno, ¿qué estás tonto? ¿Qué? Claro. ¿No? Esa palabra ya es una palabra ofensiva y tiene pues su tinte de violencia. No sirves para nada, mejor te hubiera regalado, yo no sé por qué te tuve. Madres. Es que de verdad he Sí. escuchado esas frases, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Te tuve que haber abortado cuando pude hacerlo. Uy. Así, imagínate de ese tipo de palabras el impacto que tiene en un sujeto que además está formando su autoconcepto. Y que no es una edad donde voltea a ver a los padres como lo máximo Así es. que puede haber en Entonces la vida. imagínate, si te lo dice tu papá, si te lo dice tu mamá, es que no sirves para nada, pues de verdad es como una instrucción, casi como programa taca, 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 que se está inscribiendo en tu inconsciente. Y aparte, ¿no? también tenemos el tema ahora que las familias te están apoyando a los abuelos. Sí. Entonces, estamos hablando de una generación antes que viene de una formación
a lo mejor Más más ruda. estricta, más ruda, y el abuelo o la abuela también puede de repente decir este tipo de cosas. Sí. Sí, de hecho, ya dale una nalgada, se te está subiendo a las barbas, es que deberías de controlarlo porque así. Exacto. Ahora, también hay una realidad, perdón, también hay una realidad. Hay algo que está sucediendo también socialmente en el que, imagínate la combinación, un sujeto que fue violentado en su infancia, niñez, juventud, adolescencia y que se hace chiquito, ¿no? En el que el único lugar posible donde puede ejercer autoridad es en su casa, porque en el trabajo está dominado, en la sociedad está dominado, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene decisión. Ahorita entramos al punto de por qué la pandemia detonó, ¿no? Rápidamente hago el paréntesis. Sí, sí, sí. La pandemia lo que detonó fue el no puedes, ¿no? Ujú. Entonces, cuando la instrucción llega a la cabeza, el no puedes salir, no puedes ver a tal persona, incluso no puedes tener un trabajo, o sea, cuando llega a la mente el estás fregado, estás limitado, el enojo se incrementa muchísimo y activa esa sensación como de impotencia de ese sujeto chiquito que fue formado pues con violencia a lo largo de todos sus años. Ahora, la sociedad actual está empujando al niño y empujando a la mujer a defender sus derechos, lo cual es correcto, lo cual está muy bien, es decir, no te dejes. Ahora, imagínate esa combinación, un sujeto chiquito con una mujer que está creciendo, con una mujer que se está fortaleciendo socialmente. Ujú. Las mujeres siempre han sido muy fuertes. Y ahora enciérralos. Exacto. Y además enciérralos, y además diles no puedes, y además les quitas el trabajo, y además, ¿no?, les limitas el ingreso económico, les limitas la movilidad, les limitas la socialización, porque además la socialización siempre es un medio de escape de las agresiones. Entre amigos, entre amigas, la posibilidad de agredirte está socialmente aceptada, Claro. ¿no? El empujón, el zape, el estar remenso, o sea, ese tipo de palabras que se dicen entre amigos es un contrato, es un pacto para poder sacar agresión socialmente aceptada. Nos limitan la posibilidad de sacar agresión, ¿no? O sea, ya no tenemos la posibilidad socialmente aceptada de sacar esa agresión. de sacarla, ¿no? Entonces, es una olla express. Es una olla express, es una olla de presión en donde también llegan los sujetos a sus casas, que es el único lugar donde pueden ejercer control, autoridad y dominio, y el niño le dice, no, porque tengo derecho a decirte que no. Tómala. ¿No? Entonces, se ve amenazada su jerarquía, su autoridad, su poder, su inteligencia, porque además los chicos ahora retan mucho la inteligencia, cuestionan muchísimo. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano? Están cuestionando mucho, entonces los papás se están sintiendo muy amenazados porque los chicos están, la palabra también me choca, tanto en chicos como en mujeres, están más empoderados. Entonces también una mujer empoderada que viene de trabajar, que viene ganando dinero, que tiene logros profesionales, logros académicos, amenaza mucho al sujeto varón que fue criado con violencia. Entonces son como detonantes, Ahora, de ninguna manera quiero ni echarle la culpa a la sociedad que está empoderando a los chicos, a los niños y a las mujeres. Le estoy echando la culpa a la sociedad de antes, que enseñó a los sujetos a defenderse, a reaccionar y a solucionar las cosas con gritos, con golpes y con poder o autoridad. Ese es como, digamos, en algún momento yo estoy confiado de que el círculo de violencia se tiene que cambiar, porque estas generaciones deberían de ir poco a poco, ir siendo educadas con menos violencia. Déjame retomar algo que estás diciendo que creo que comparto y me gusta, que dices, o sea, la bronca es la sociedad anterior que teníamos, porque el culpable no es el hombre
y tampoco debe haber un revanchismo de la mujer hacia el hombre. Entonces, realmente el culpable es esto, porque al final el que va a salir más afectado va a ser el niño. Entonces, ahorita el ejemplo que estás poniendo de la pandemia, encerrados en un sujeto que puede ser violentador y que la mujer está empoderándose y que el niño está teniendo más voz, pues seguramente el resultado debe ser alarmante, la estadística de los niños violentados en la pandemia, ¿no? Imagínate, tengo por aquí un dato que a ver si lo encuentro rápido. Mira, en el año 2020, en todo el año, hubo 1,428 denuncias de violencia. Para 2021 aumentó el 46.25% respecto al año anterior. Y en el 2022, 110,000 denuncias. O sea, de 1,400 a 110,000. De 1,428 a 110,000 denuncias. Y esas son las denunciadas. que son denunciadas. Exacto. O sea, ese es el tamaño del incremento. Ese es el tamaño del incremento. O sea, es como de venir de una sociedad que sí, pues sí se recibían violencia, sí había como muchas denuncias de mujeres que habían sido maltratadas, violentadas, controladas, pero de verdad, o sea, de 3 años para acá, el incremento ha sido de verdad impresionante. Por eso tan importante estos espacios, porque ya no nos podemos callar, no lo podemos solapar, no lo podemos silenciar, no hay que seguirlo ocultando, ¿sí? Si vemos una cucaracha es porque hay 10, entonces hay que atacar esas cucarachas que son la violencia que nosotros vemos, ¿no? Si nosotros en una escuela, ¿no?, sospechamos que hay un chiquito que está siendo violentado, pues hay que hablar con los papás, oye, ¿qué está pasando? Porque estamos descubriendo, estamos sacando a la luz esas cucarachas, ¿no?, de violencia, Sí. la estamos sacando a la luz, entonces los sujetos cuando se sienten expuestos disminuyen, ¿no? Disminuyen el actuar, porque todo esto, como sucede de manera muy, muy silenciosa, Sí. pues se sienten protegidos porque no están siendo expuestos. Estos sujetos, igual, como tienen su autoestima muchas veces sustentada en el que dirán, muchas veces sustentada, o sea, sí hay hombres exitosos detrás de la violencia. ¿De violentos? Ajá. Ahorita hablamos también de los estudios, pero un alto porcentaje de sujetos violentos y de mujeres que son violentadas, su nivel de estudios es muy bajo. O sea, 40 y tantos % tienen hasta primaria terminada y otro 40 y tantos % de secundaria, ¿no? Entonces, solamente entre el 5 y el 8% de las mujeres que son violentadas tienen estudios de preparatoria o universitarios, y más o menos entre el 5 y el 8% de los sujetos violentos tienen estudios universitarios o de más allá de la preparatoria. Entonces, por alguna extraña razón, mientras más estudios, mientras más preparación hay, menor es la cantidad de sujetos que la viven o que la reciben. Nosotros hemos tenido casos en el colegio donde claramente hay una violencia hacia el menor, y en el momento que se evidencia un poco, se van. Sí. Así Huyen. como te pasa en la consulta. Sí. Huyen. Sí. Entonces, aquí la pregunta sería, o sea, si de alguna manera identifican que hay una violencia o que están siendo violentos en casa, ¿cómo podría ser o cuál podría ser la idea para que estos padres de familia o estas nuevas familias se puedan hacer conscientes y decir, ok, a lo mejor mi actuar no está siendo el mejor? ¿Cómo recompones? Porque Claro. al final el adulto, esté dañado o no esté dañado, tendría que tener la capacidad de decir, ok, pues tengo que ir a terapia, tengo que hacer algo para sanar. Sí. Pero el niño de 3, 4, 5 años, Exacto. ¿cómo lo salvamos? Exacto, y de hecho precisamente esa es la problemática principal, que estamos hablando de población vulnerable, ¿no? Querétaro particularmente tiene un tema importante con respecto a población vulnerable. Un alto porcentaje de las familias que radican en Querétaro son inmigrantes de otros estados y por lo mismo no tienen familiares.
no tienen familiares. Entonces, las chicas, las mujeres que vienen acá para buscar nuevas oportunidades, para trabajar, porque están hartos de la vida en sus estados, vienen y no tienen familia, entonces no tienen una red de apoyo a la cual recurrir para salir de ese círculo de violencia. Entonces, la violencia se está perpetuando mucho porque no hay esa red con una tía, una prima, mis papás, ¿no? O sea, no es como salgo corriendo de mi hogar que yo inicié con esta persona y me voy a mi casa. No, porque su casa está lejos, o porque los papás ya no pueden, o porque están también incapacitados. No sé, hay muchos motivos por los cuales la población de riesgo en Querétaro es también muy amplia. Y lo mismo con los niños. Anteriormente, si te das cuenta, si lo recuerdas, en la misma escuela iba tu hermano, iba tu primo, iba toda la bola de primos. Entonces, si a alguien se le ocurría meterse contigo, era como meterse con la familia, ¿no? Claro. E inmediatamente era la bronca y el típico nos vemos a la salida, por decirlo así, era de jalar a los cuates, jalar a los primos y entonces enfrentar al agresor, y frenaba mucho la dinámica. Actualmente pues, ya no hay eso, ¿no? Ya no hay quien te defienda, pues, ¿no? Entonces, tanto el bullying, que no es otra cosa más que violencia en la escuela, se puede perpetuar porque carecemos, o la gente carece de una red de apoyo que les permita rescatarse o salir de ahí. Y seguramente el que hace bullying viene está sufriendo violencia en alguna parte de su vida. Exacto, así lo aprendió, así lo vivió, está siendo violentado, entonces aprende a ejercer ese control, ese dominio hacia el que él considera más vulnerable o más débil, ¿no? Es como una manera de tener control sobre algo o sobre alguien porque él en su vida no tiene control. Sí, sí. Es un desahogo y al mismo tiempo como decir, bueno, si están teniendo control, si no tengo mi control, en algo necesito tener control. Exacto, ¿no? Y el control al final es miedo. Exacto, sí. Y se ejerce con poder, con autoridad, con dominio. Muchos como el chico en la escuela no tiene dominio jerárquico, utiliza el dominio físico, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces la forma de salirse de ese dominio físico es con dominio intelectual. O sea, el chico inteligente puede salirse del dominio físico porque resalta, ¿no? Porque escapa, porque no se mete en situaciones, porque utiliza su inteligencia y domina al otro intelectualmente. Pero el pleito entre el dominio físico y el dominio intelectual a veces gana el físico, ¿no? Y qué difícil, porque a veces intentas, por ejemplo en el colegio, ¿no? Que intentamos hacer evidente ciertas conductas que vemos en los niños. Oye, tu hijo lo vemos así, está muy agresivo, se está comportando de cierta manera. ¿Qué pasa en casa, no? Y como que la respuesta normalmente es, no, ¿qué pasa en la escuela? Que mi hijo se está portando así, ¿no? Exacto. Y es difícil que pues hagas conciencia de lo que tal vez estás ejerciendo, que no quieres ejercerlo, pero sin darte cuenta estás generando un ambiente en donde tu hijo también se está volviendo agresivo. Yo pues creo está respondiendo a la situación, ¿no? Claro, ese ejemplo es como lo que estábamos comentando, ¿no? De la parte inconsciente de la violencia. Exacto. Entonces, cuando una mamá en la escuela te dice, pues es que no es mi bronca, yo lo hago todo bien y es asunto de la escuela, entonces estamos pensando que la mujer o el papá, quien sea, no está siendo consciente de que está siendo violento o agresivo con su niño. Uh-huh. Y que él en cadena lo está repitiendo hacia abajo, con quien el niño considera más vulnerable, uh-huh, más atacable, más dominable. Sí. Uh-huh. A ver, no quiero ser redundante, pero como que sí me gustaría, no sé, si yo soy mamá y estoy escuchando este podcast, como que me gustaría entender. O papá, sí. O abuelo. ¿No? Uh-huh. Si lo que estoy haciendo está generando violencia con mis hijos. O sea, yo puedo creer que una nalgada a tiempo es la solución. O sea, yo puedo casarme con esa idea de decir, claro, una nalgada a tiempo corrige, uh-huh, ¿no? Una amenaza. O sea, no sé, yo lo pienso, lo digo y digo, es muy lógico, es muy obvio, ¿no? Pero no lo es. O sea,
Mira, ¿Cómo yo creo ponemos que- así los puntos de...? O sea, ¿qué hacer para que esto sea más evidente y con el siguiente paso, ¿no? Ya. ¿Cómo es una crianza violenta? Sí, mira, de hecho, creo que volvemos a caer, y como dices, sin el afán de ser repetitivo, pero sí tenemos que pensar en la frecuencia y en la intensidad. Ok. Sí. Ujú. O sea, cuando estamos hablando de una nalgada a tiempo, que tampoco la comparto, pero una nalgada a tiempo es, ok, una, pero que, o sea, una cada media hora, Claro. o ok. una al día, o una al mes, una al año, o una en toda la vida, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando de la frecuencia y de la intensidad. Ok. En psicología nosotros teóricamente conceptualizamos que el trauma psíquico, o sea, generarle trauma a una persona, viene por dos maneras, por intensidad o por frecuencia. Ok. Entonces, basta un solo acto violento para poder generar trauma psíquico, uno solo de enorme intensidad. Entonces, si dicen, es que yo nada más una vez en la vida le metí una golpiza a mi hijo, sí, pero ¿de qué tamaño como para generar trauma psíquico? Ok. O la otra es como la gota constante, ¿no? Una gota que hace un hoyo en una piedra. Ujú, Entonces es diario, constante, ¿no? El comentario, el insulto, Tú no ay, puedes. es que eres bien tonto, es que de verdad, yo no sé cómo, tú no vas a llegar a ningún lado porque de verdad eres tonto, o sea, ¿no? O de verdad, no, nunca vas a resaltar, incluso se puede atacar la parte física, o sea, es que tienes patitas de pollo, es que eres un enclenque, es que así, ¿no? O sea, refiriéndonos a alguien que está muy chiquito, muy flaquito, muy débil. O estás hecho un puerco, eres un gordo, mira nada más, ya, no sé, se pueden decir muchas cosas con sobrepeso, o sea, por el color de piel, pero imagínate que todo este acto pueda ser dicho por quienes se supone que te deben de cuidar, proteger, amar, Sí. ¿no? Y hacer sentir súper valioso, Claro. que son tus padres, ¿no? Entonces, bueno, cualquier acto que puede ser o por su intensidad o por su frecuencia, Ok. que tiene la intención de controlar, someter, devaluar, con el pretexto de educar, criar o formar Disciplinar, o de disciplinar. Pero ese ya es el pretexto. Aquí la intención se puede disciplinar de muchas formas, pero cuando utilizas la denigración, el control, el dominio, el sometimiento para, entre comillas, educar, entonces algo estás haciendo mal, ¿no? Porque hay muchas otras formas antes de subirte jerárquicamente, ¿no? O sea, y pongo como la escena, o sea, antes de aplastar a un niño jerárquicamente con tu dominio, con tu control, con tu autoridad, hay muchas otras formas de corregir una conducta. Cuando tú utilizas el dominio, estás ejerciendo un tipo de violencia. Si además ese palabra, acto u omisión tiene por objeto hacer sentir mal, o sea, lastimar físicamente, o sea, te voy a corregir un acto, pero te doy un pellizco, te doy un zape, te doy un golpe en el hombro, en la pierna, en la nalga, con tal de que tú, entre comillas, reacciones y cambies tu acto, también estoy haciendo algo mal, ¿no? Entonces, la violencia tiene muchas caras. Sí. Yo creo que lo más importante es que las personas que tienen la intención de cambiar, efectivamente que se acerquen con un especialista, que vayan, que se acerquen a platicar con alguien y que pregunten, oye, tengo la sospecha de que mi crianza está siendo violenta. ¿Qué onda? O sea, quiero revisarlo, quiero cambiarlo, quiero hacer algo, porque ya me di cuenta que estoy dañando a mis hijos y que en lugar de potencializarlos, les estoy poniendo un ancla en los pies que los va a limitar muchísimo. Entonces no quiero eso para mis hijos, quiero cambiarlo. Entonces se puede empezar a trabajar terapéuticamente para ver por qué lo hace, cómo empieza y si quieren, pues revisarlo como más profundamente, ¿no? Sí. En el caso de la relación de pareja, lo mismo. Oye, estoy siendo víctima de violencia, que lo hablen con todas sus letras, porque nosotros como especialistas a eso nos dedicamos, con eso trabajamos,
para eso estudiamos, estamos capacitados para recibir ese tipo de temática en nuestros consultorios y trabajarlo. Entonces, que no tengan ningún tipo de pena, pues, para acercarse y decir, oye, Arturo, oye, como se llame, tengo este problema, estoy en una dinámica familiar violenta y quiero salir de ahí y no tengo ni la más idea de cómo hacerle. Que lo hablen como va. Así como vas al sexólogo y dices, tengo un problema en mi tipo de relación que tiene que ver con mi sexualidad, lo mismo con la violencia, y lo mismo con autoestima, lo mismo con depresión, lo mismo con ansiedad, que deje de ser un tabú y que se abra. Pero lo del sexo se me hace que sigue siendo un tabú. Fíjate que no. ¿No será, ¿qué será más tabú? ¿La violencia familiar o la violencia familiar definitivamente? Sigue siendo más tabú. Sí. Okay. O sea, hace rato les comentaba que en los 25 años, casi 30 que tengo de trabajar, una sola persona se ha acercado con motivo de consulta así, ¿no? De violencia. De la violencia. Pero muchísimas se han acercado diciendo, tengo un rollo con la sexualidad. Okay. ¿No? Ya sea con la identidad sexual, ya sea con el placer sexual, sí, o sea, la sexualidad es un tabú, Okay. pero ha disminuido conforme a la violencia. Ajá. O sea, si lo comparamos con la violencia. Sí. Oye, perdón, ibas a decir algo. Te vi que no, querías decir algo, hermanita. Estaba como que reflexionando en este hecho, ¿no? O sea, qué importante como papá, como mamá, como tutor, es como el observarte constantemente, hacer esta reflexión, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo con esto que estoy haciendo? ¿Cómo estoy ejerciendo mi paternidad, mi maternidad de forma sana para mis hijos? O sea, como que esta constante observación, ¿no? Y regreso también como a las mismas conclusiones de, pues para ser papá o para ser mamá hay que trabajar en uno mismo siempre. Porque si no sanas, ¿no? Si vienes de un ambiente violento que no has sanado, pues obviamente vas a repetir ese patrón. Sí, y la cadena nunca se va a romper. A mí me llama mucho la atención cómo para poder ser maestro tienes que estudiar para ser maestro. Uh-huh. Incluso para manejar un carro, uh-huh, para manejar una maquinaria, para un programa nuevo en la computadora, uh-huh, estudias para eso, sí, ¿no? Estudias para eso. ¿Por qué damos por hecho que vamos a saber ser papás? Exacto. O sea, es como increíble, ¿no? O sea, siendo el sujeto humano tan complejo, un bebé es complejísimo. Todo el mundo dice, es que nadie nace sabiendo ser papá. Sí, es una realidad, todo el mundo lo dice, uh-huh, pero nadie se prepara para eso, ¿no? Es muy poca la gente que dice, ok, yo quiero de verdad aprender. Ya sé. Entonces, es muy poca la gente que antes de tener un bebé se pone a leer, se pone a investigar, se pone a preguntar. Lo hacen, a veces sí, de forma superficial, pero ya cuando tienen al niño enfrente, ya cuando estamos echando a perder, y es otra cosa, sí. Está bueno. Bienvenidos a la Vinoncia 11. Bienvenidos. Aquí pueden estudiar para ser papás, ¿no? Exactamente. Digo, la información está, no sé, o sea... Es que la información está. O sea, la información existe. Por eso. Sí. O sea, donde quieras hay información. Aquí estamos intentando entrevistar, poner debate, traer personas que ayuden a los papás a escuchar, a ver, a leer, claro, ¿no? Así es. Pero sobre todo estos temas. Pero estos temas existen, o sea, está la información. No es que no exista el asunto de la violencia y que no se haya estudiado el asunto de la violencia, claro, o sea, existe. Pero fíjate también que como tema tabú, sí se dejó de estudiar, o sea, bueno, no es un tema que siempre se haya estudiado. O sea, no, pero lo que me refiero que ya está la información. Exacto. Sí, o sea, hoy en día sí ya tenemos esta información, pero o sea, el papá que nos diga, es que no se estudia que no se nace siendo papá, el que diga esto en estos momentos de la vida con esta tecnología, con esta información que hay, está siendo un miope. Sí, o sea, si tiene la información, ahí está, solo es cuestión de querer acceder a ella, claro, ¿no? Y buscarla y tener la disposición para generar esos cambios, porque pues implica de verdad hacerse responsable de uno mismo, ¿no? De sus propias cosas, de sus propias dolencias, de sus propias carencias, y ejercer una acción concreta para cambiarla, ¿no? Claro. Sí. Oye, Arturo, terminando
o tratando de llegar al fin de esta plática. Sí, porque ¿Qué el tema da para otras No, tres, pues, ¿no? podríamos Te juro hablar que sí. y profundizar y profundizar y profundizar. Pero lo que te quería decir es, ¿qué mensaje le podrías decir a los padres de familia que están escuchando, a la gente que está escuchando este podcast o nos está viendo? ¿Cómo lo podrías resumir? ¿Qué mensaje le podrías decir para que su paradigma, su manera de verlo pudiera cambiar? Sí, mira, yo creo que es Hola, Tutu. una conclusión a la cual siempre podremos llegar, ¿no? Que este tipo de dinámica de comunicación, este patrón de relación, no tiene por qué ser así siempre. Se llegó así por alguna extraña razón, se llegó a eso, pero no es necesario que permanezca. Y se puede romper sí se puede romper con el círculo de violencia, sí se puede romper con la dinámica familiar, con la dinámica de pareja, violencia sí se puede romper. Entonces, sí hay cosas que hacer, no es como tema perdido, tema que ya no pueda yo hacer nada, se puede salir de eso, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero lo principal es que no es normal, que no se normalice la violencia, que no se normalice, el zape, la ofensa como forma de educar, porque esa solamente crea más destrucción. Entonces, que no haya esa confusión de que esa es la mejor vía, porque no es la mejor vía. ¿Crees que un ejercicio para un padre de familia, una madre de familia, alguien que no esté escuchando, al escuchar esto y pueda él mismo como tomar aire, respirar, cerrar los ojos y sentirlo en su cuerpo? O sea, realmente sentir el tema, porque el cuerpo es sabio y te dice, Sí. te vibra y te dice, ay, aquí me está doliendo. A lo mejor si hicieran ese ejercicio, pueden decir, a lo mejor sí hay algo que tengo que buscar, Sí. ¿no? Sí, yo creo que, imagínate, o sea, si este podcast lo llegaran a escuchar 100 personas, 62% de los hijos de esos adultos podrían estar recibiendo algún tipo de violencia. Es altísimo. Sí, es más común de lo que pensamos. Wow. Es altísimo. Entonces, si llegamos a 100 que lo escuchen, que seguramente vamos a llegar hoy, 62% de los niños de esos adultos están pudiendo recibir violencia. De alguna intensidad, De alguna manera. algún tamaño. Entonces, creo que la reflexión entra Sí. en cualquier momento. Y si llegamos a 1000, ya son 600. Y si llegamos a 10,000... Sí, mientras más el porcentaje va a aumentar porque la estadística es muy la fuerte. estadística es cuadrada, Wow. ¿no? Imagínate, entonces sí. Ojalá que, o sea, yo siempre digo, con que una persona al escuchar esto diga, ok, ya entendí, voy a trabajar en esto, es pago Sí. suficiente, ¿no? O por lo menos que le quede esa espinita, esa semillita, decir, ok, ¿Seré o no seré? lo voy a observar más. ¿Lo he visto o no lo he Seré visto? yo, así es. Seré esa yo. Seré esa yo. Wow, qué importante, 62%. Sí, Sí, semillita. Por eso hacemos esto. así es. O sea, justo. Y gracias por estar aquí, Arturo, y gracias por ayudarnos a poner esa semillita para que ese 62% pueda darse cuenta. Exacto. Si sí o si no, que quepa la reflexión, que se abra el debate, que se abra la reflexión, la observación. Wow. Gracias. No, de que lo gracias a ustedes, de verdad. Siempre encantado, siempre es un placer, porque es poca gente la que lo hace con pasión, la que lo hace con este entusiasmo, como lo hacen ustedes. Muchas No, gracias. gracias. Tony. Gracias a ti, Arturo. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Está bien padre, la otra vez reflexionábamos, está bien padre escuchar de repente comentarios, ¿no? O sea, de la gente que escucha de, oye, qué buen tema este. Oye, este tema no se había abierto. Oye, gracias a esto me di cuenta de esto. Pues sí, está padre, nos motiva mucho como sembrar pequeñas semillitas de cambio. Así es. Y pues gente como tú nos ayuda a compartir más, a expandir más la conciencia, ¿no? El conocimiento. Y la gente que nos escucha nos ayuda compartiendo este podcast para que llegue a más personas y que ese 62% se vuelva más grande. Recuerden que la manera... Bueno, no, más bien, disminuya. O sea, que Así ese es. 62% de personas caiga en cuenta Exacto. y disminuya. Así es. Y
queremos recordarles que porfa suscríbanse. La única manera de que podemos avisarles de los nuevos capítulos, los nuevos temas, es que le den clic a la campanita, que se suscriban en las redes sociales, que nos sigan. Queremos comentarles que tenemos el libro, que ahorita Lorena les va a platicar el libro, que tiene que ver con estos temas. Lorena, haz el comercial. Sí, pues hicimos un libro que se llama Los niños sí vienen con manual. Ok. O sea, como haciendo referencia a nadie sabe ser padre, nadie nace sabiendo ser padre. Bueno, pues sí, nosotros pensamos que los niños sí vienen con un manual, y ese manual es, como padres, aprender a observarlos, aprender a conocer su etapa de desarrollo, qué necesita, qué características tiene para actuar de acuerdo a esas necesidades naturales que tiene el niño en cada una de sus etapas de desarrollo, desde los 0 hasta los 15 años. Entonces, por eso lo llamamos así. Búsquenlo en nuestra página web o en Amazon, ahí lo pueden encontrar. Bueno, Arturo, ¿cómo te encuentran a ti? Pues mira, básicamente estoy en Facebook con mi nombre, Arturo Roa Quintanar. En LinkedIn también con mi nombre, Arturo Roa Quintanar. Hay una página también donde he también subido algunos videos y hay alguna información que es en Facebook. Estoy como Centro Psique, ahí también me encuentran. Normalmente, digo, para consultas y eso, pues igual ya directamente en el celular, pero ese igual y lo reservamos. mejor, exactamente. En las redes que te busquen, de hecho, cuando publiquemos todo, ahora que va a aparecer todo publicado, aparecerán tus redes para Así que es. te puedan convocar. Por favor, si tienen dudas, busquen a Arturo. Sí, acérquense. Con muchísimo gusto, de verdad, un mensaje me pueden escribir y yo con todo gusto les respondo sus dudas. Sí. Rápido. Vamos a hacer una pausa. Para contestar. No, espera. Ya hacemos pausa. Bueno, pausa, rápido. Papás, mamás, trabajen en sí. Trabajemos en nosotros mismos. Es la única manera en la que vamos a poder Sí. generar Nos toca a nosotros cambio. como papás, Exacto. Lorena, hacernos responsables de la crianza de nuestros Sí. hijos. Los niños no son responsables de su propia crianza. Exacto. Son los papás. No es la escuela. La escuela es un instrumento que ayuda a su formación y los papás tienen que saber escoger la mejor escuela. Ujú. Entonces, la escuela es solo un instrumento, pero los verdaderos responsables de la crianza y de la formación de los niños son los papás, que se hagan responsables de la crianza de sus hijos, que lean, que investiguen, que pregunten, que se acerquen, que lo asuman como algo que les toca a ellos, que nos toca a nosotros como papás. Los niños no son responsables de su crianza. Eso es definitivo. Con eso definitivo. nos quedamos. Así es. Así, con eso. Los niños no son responsables de su crianza. Exactamente. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Tony. Nos Gracias, vemos Laura. en la próxima. Así lo hacemos.